Hemos sido testigos de la elección del nuevo Papa. Estamos alegres, estamos en regocijo, felices, porque ya nuestra iglesia tiene una cabeza, ya no somos la iglesia acéfala sin cabeza, ya tenemos el representante de Pedro en nuestra iglesia cristiana católica. León XIV. Pues bien, algunos de ustedes se preguntan por qué un papa, cuando es elegido, asume un nuevo nombre, se cambia el nombre de pila por uno nuevo. Pues bueno, esto hace parte de una tradición cristiana, que si bien nosotros sabemos que el primer papa, San Pedro, pues cuando fue llamado por el Señor para ser la cabeza de los apóstoles y de la iglesia, pues su nombre era Simón, que significa caña. Entonces el Señor dice, desde ahora en adelante ya no te llamarás Simón, sino Petrus, Petri, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Pedro. Hay un cambio de nombre, precisamente para significar que hay un cambio de misión. Hay un cambio de misión. Recordemos que León XIV, antes de ser León XIV, el Papa actual nuestro, pues tuvo un nombre de pila, una persona de origen norteamericana y que tuvo gran contacto con el mundo peruano, con este país, a quien le donó más de 20 años de vida pastoral, entregándose en las comunidades como misionero, como sacerdote, luego como obispo en la diócesis de Chiclayo, en el Perú. Entonces se llamó Robert Francis Povert Martínez, un nombre con ascendencia norteamericana, pero también tiene por parte de su madre una descendencia española. Pues ese fue su primer nombre de pila, Robert Francis. Ahora decide llamarse León XIV. Precisamente ya han habido 13 papas que han elegido el nombre de León. Entonces ese cambio de nombre designa el cambio de misión. Ya no es el obispo, ya no es el cardenal, ahora asume una nueva misión de ser la cabeza de la iglesia, de ser el representante de Cristo en la tierra y el sucesor de Pedro, cabeza de los apóstoles. Ese cambio de nombre también es para decir que ya no me pertenezco a mí, sino que me entrego totalmente a la obra de Dios, a la misión de Cristo, a la construcción de su reino. Pues bien, se elige un nombre para inspirar, pudiéramos decirlo, el apostolado y la misión que va a tener como pontífice, como lo hizo el Papa Francisco, de feliz memoria, que elige a un santo a quien él admiró muchísimo, San Francisco de Asís, este santo del siglo XII, del siglo XIII, que fue un santo que se preocupó por los más pobres, por los necesitados, por la naturaleza, por el medio ambiente. Fijémonos cómo la figura de San Francisco iluminó realmente su pontificado. Y hoy podemos decir, claro, fue el Papa de los pobres, compartió con los más sencillos, con los más humildes, supo ir a lugares que nunca fueron visitados por papas, lugares lejanos a otros países, y supo trabajar también por el medio ambiente, dejándonos esta carta encíclica tan importante y aceptada en todo el mundo, Laudato Si, el cuidado de la casa común. Ahora, el Papa León XIV elige este nombre también precisamente para iluminar su pontificado. Vamos a mirar qué tiene León en la historia, en el pasado, para decir, bueno, para dónde irá orientar a la iglesia el nuevo Papa, cómo nos llevará, cómo nos pastoreará. Pues el primero que eligió este nombre, León I, un papa
italiano, por allá en el año 440 al 461, y llegó a ser un gran papa. De hecho, lo denominamos San León Magno, un papa grande, magnum del latín, que significa grande, y llegó a ser santo. Fue el papa, el primero que se denominó León I. Fue un papa que se caracterizó por su trabajo por la paz, por la paz. En el primer discurso, desde el balcón, el Papa León XIV nos invitaba a la unidad, a hacer puentes, a buscar la paz. Yo creo que esto es un mensaje de entrada que está en el pensamiento, en su tarea petrina y pastoral del nuevo Papa, trabajar por la paz. Estamos en medio de muchos conflictos a nivel mundial, en cuestiones de violencia, en cuestiones de guerra, y el Papa viene a dar un mensaje de paz. Pero también el último que se llamó León fue el Papa León XIII, que gobernó a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y el Papa León XIII dejó una marca indeleble, imborrable en la historia de la Iglesia, porque fue el primer papa que se atrevió a hablar de la doctrina social de la Iglesia, a hablar de los atropellos de los trabajadores, a hablar de justicia social de manera clara, de manera oficial, como papa. Fue el primero que escribió una encíclica social llamada Rerum Novarum, de las cosas nuevas, y habla de política social, de justicia social, en defensa de los obreros y los trabajadores, de esos tratos inhumanos en el capitalismo europeo del siglo XIX. Pues hoy también hay mucho por hablar en temas sociales, y yo creo que el nuevo Papa, León XIV, tendrá esa misión de defender, de ser voz de los que no tienen voz. Hoy por hoy, pues también el mundo obrero, el mundo trabajador, pues necesita una voz oficial que defienda esos derechos del empleado, del trabajador, que de pronto ya no estamos en un contexto del capitalismo del siglo XIX, donde hubo una deshumanización en los trabajadores, en los empleados, en los colaboradores. Hoy podemos hablar de una deshumanización laboral, ya hablemos a nivel continental, en un continente latinoamericano que está experimentando proyectos, políticas comunistas de izquierda, que son sistemas que también la historia nos dice que ya fracasaron. Creo que tanto el capitalismo desencarnado, ese capitalismo voraz, como el comunismo también, que ha hecho tanto daño, pues son dos sistemas que tienen que ser revisados, y que se clama a gritos un sistema donde ponga en el centro al hombre como prioridad los derechos fundamentales del ser humano, porque ya sabemos históricamente que tanto el capitalismo como el comunismo son dos sistemas ya trasnochados, ya superados, y que han hecho daño al ser humano y a la misma creación, Entonces yo creo que tenemos una esperanza con el nuevo Papa, porque con este nombre, León XIV, nos está indicando que va a trabajar por el tema social, por políticas sociales, en favor del hombre, de los más desfavorecidos. Y hay un reto grande en nuestra sociedad. Hay retos como los migrantes, por ejemplo. Estamos en una sociedad que migra en grupos grandes de un continente a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, y las migraciones se dan por muchos motivos.
y son masivas por tema ambiental, porque ya no hay agua en algunos lugares, porque están aguantando hambre, por violencia, por desplazamiento forzados. Hay muchas realidades que lleva al ser humano a migrar, igual para buscar una vida mejor, un estado más digno. Hay gente que sale de su tierra, se desarraiga de su lugar para buscar nuevas perspectivas, ideales y sueños de vida. Lo importante es que el nuevo Papa tiene clara su misión, eligiendo al Papa León, el nombre de León XIV, para hablarnos de la paz, para defendernos, para llevarnos a centralizarnos en la armonía, en hacer puentes, en considerarnos hermanos, en el trabajo conjunto, que la iglesia es una sola, en el Cristo único todos somos uno, como dice su lema, y hay una esperanza grande, hay una esperanza grande. Oremos por el Papa León XIV, que el Espíritu Santo ilumine sus palabras, sus pasos y todo el proyecto que tiene como nuevo sucesor de Pedro en la iglesia, como cabeza. Vamos a continuar hablando del Papa León XIV, que es el nuevo Papa que el Espíritu Santo, que nuestro Dios ha puesto en nuestra iglesia del siglo XXI, y no nos queda otra cosa sino unirnos haciendo ese asentimiento de fe, de respeto por nuestro nuevo Papa, de obediencia, y que el buen Dios le dé todos los dones, toda esa gracia de estado necesaria para que conduzca con lucidez nuestra iglesia en medio de todos los retos que se le viene de ahora en adelante, porque tenemos unos retos grandísimos como iglesia y que él, como nuevo Papa, tendrá que llevarlos adelante y concretizarlos. Que la Virgen María acompañe este nuevo pontificado y que cada uno de nosotros pongamos también un granito de arena para que nuestra iglesia, nuestra sociedad, pues sea mejor. Razón y Fe con el Padre Robinson. Un abrazo para todos y una bendición grande.